Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la pasante de fisioterapia, la licenciada Ana Sofía Rodríguez Macías, es estudiante del ENED León, la cual tratará con nosotros el tema de síndrome subacromial. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Pues sí, yo les voy a hablar del síndrome subacromial, que también es conocido como pinzamiento subacromial o pinzamiento de hombro, coloquialmente. Y bueno, ¿qué es el síndrome subacromial? Es cuando existe una compresión mecánica del manguito de los rotadores en pues en la porción anterior del hombro, ¿no? De manera más general, ocurre cuando los tejidos en el espacio subacromial se van comprimiendo durante ciertos movimientos que hay, pues en el brazo, especialmente aquellos que van sobre la cabeza. Y bueno, esto puede afectar los tendones y la bursa subacromial, los tendones del manguito, este, rotador. Y bueno, este síndrome es la causa más común de dolor en el hombro y representa hasta un 44 a 65% de todas las consultas por dolor de hombro en adultos. Va a afectar principalmente a personas entre 40 y 60 años, pero también a personas que tienen movimientos repetitivos, como lo mencionaba, sobre la cabeza. Esto se suele ver mucho en deportes como tenis, natación, fútbol americano, béisbol, justamente movimientos que impliquen este movimiento de hombro constante. Y bueno, vamos a revisar un poquito la anatomía de las estructuras que implican este síndrome. Y como se comentaba, pues va a afectar principalmente este trayecto entre el acromion y la cabeza del húmero, al igual que los tendones del manguito rotador, principalmente, de hecho, el tendón del supraespinoso y también la bursa subacromial, que es una bolsita que está en el hombro llena de líquido. Esta bolsita nos permite reducir la fricción entre el tendón y el hueso. Aquí en la imagen se logra ver justamente cómo está el acromion y este que se observa es en forma de gancho, ya que también la forma de nuestro acromion puede hacernos más propensos o menos a este síndrome. Está lo que es la cabeza plana, tipo uno, la tipo 2 que es un poquito más curva y bueno, el tipo 3 que es el que es más común, que tal cual es como si fuera un ganchito. Ahora, en signos y síntomas vamos a tener dolor agudo en la zona anterior y lateral del hombro. También vamos a tener un poco de inflamación. A veces esta inflamación no es vista luego, suele ser un poco más interna, pero se siente. También hay a veces, no siempre, irradiación dolorosa hacia el brazo y va a haber limitaciones de movimiento, como lo comentaba, principalmente son movimientos sobre la cabeza o laterales. También toda la zona de músculos de cuello suele sentirse contracturado, muy tenso, y algunas veces por el dolor puede haber debilidad del brazo. Ahora vamos a ver algo que es la clasificación de NER y esta clasificación nos va a ayudar a identificar en qué etapa se encuentra esta lesión. Y claro que al saber en qué etapa está, nos permite como miembros de la salud a poder identificar más como el tratamiento que debemos de aplicar, el abordaje terapéutico y también pues los objetivos, ¿no? En la etapa uno tenemos que es inflamación y edema. Este suele verse principalmente en personas jóvenes y deportistas menor a 25 años. Como lo comentaba, no es muy común que se vea en jóvenes, pero sí es común que se vea en deportistas. Y pues se va a caracterizar por inflamación y edema en los tendones del manguito rotador y la bursa también suele estar un poco inflamada. Y como síntomas podemos tener dolor leve o moderado en el hombro.
Y esta se puede tratar fácilmente con un tratamiento fisioterapéutico y reposo. Después tenemos la etapa 2, que es fibrosis y tendinitis. Este ya suele presentarse en personas un poco mayores, entre 25 y 40 años normalmente, y pues se suele ver en personas que no han tratado este síndrome desde la etapa 1, que ya lo llevan arrastrando con el tiempo. Y aquí tenemos un dolor más constante y más serio. El tendón del manguito rotador empieza a mostrar síntomas y algunos signos de fibrosis o engrosamiento. Después tenemos la etapa 3, que es ya ruptura y cambios degenerativos. Este ya suele verse en personas muchísimo más mayores, principalmente a partir de 40 años. O en algunos casos que no es tan común, puede ser en personas un poco más jóvenes, pero que ya llevan esto arrastrándolo desde hace mucho y no lo han tratado. Y el problema de esta etapa es que puede ocurrir ya una ruptura parcial o total de los tendones del manguito rotador, que recordemos que el manguito rotador nos ayuda muchísimo a la estabilidad del hombro, ¿no? Y su biomecánica. Entonces, aquí probablemente ya hay un abordaje quirúrgico. Como fisioterapeutas ya no podemos entrar tanto más que controlar algunos síntomas, preparar para la cirugía y posteriormente después de esta cirugía. Ahora, tenemos factores de riesgo que son intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos, como mencioné previamente, suele ser la forma del acromion, que es más propenso en forma ganchosa. Y en general suelen ser como más de la anatomía del cuerpo. En cambio, los extrínsecos, pues sí son estos movimientos constantes que podemos tener como en deportistas. Este síndrome se puede también confundir con otros, como lo es la bursitis subacromial, capsulitis adhesiva, algunas veces dolor discal cervical. ¿Por qué? Porque se puede irradiar justamente el dolor del disco hacia partes del hombro, o una tendinitis del manguito rotador. Lo podemos diferenciar con estos estudios de imagen, principalmente rayos X, que pues podemos ver la estructura ósea, principalmente del acromion, el ultrasonido que nos va a permitir una pues evaluación tal cual de los tejidos blandos y poder ver la inflamación de la bursa. Y pues la resonancia magnética, que pues aquí vamos a ver a más detalle las estructuras, algunos daños que puede haber en tejidos blandos, del manguito rotador, etcétera. Igual como fisioterapeutas podemos realizar diversas pruebas ortopédicas para diferenciar este síndrome de otros. Y bueno, estamos en la parte de la fisioterapia. En la fisioterapia, como comentaba, podemos abordar más la etapa 1 y 2 de NER, y los objetivos que tenemos principalmente es reducir el dolor e inflamación que exista, mejorar la movilidad articular, mejorar fuerza de hombro y también reeducar la postura y biomecánica del hombro. Estos suelen ser como objetivos principales, pero también dependiendo cada paciente que tengamos, podemos ir desglosando a objetivos más personalizados. Por ejemplo, si es un deportista, pues corregir más su técnica, su postura. eh, Podemos como incluso averiguar tal vez de dónde puede ir el problema. Algunas personas duermen siempre con los brazos, hacia arriba, entonces también como ir identificando todas esas cosas y de esa manera, pues claro que podemos sacar objetivos más específicos según cada paciente, pero pues aquí es de manera muy general lo que podemos ver en la mayoría. El tratamiento normalmente se puede dividir en 4 fases generales. La primera es la fase aguda, y aquí hay que enfocarse en el alivio del dolor y la inflamación.
Y aquí tenemos que reducir el dolor, inflamación y edema para mejorar la movilidad inicial. También tenemos la fase subaguda y aquí hay una recuperación de la movilidad, fortalecimiento inicial, recuperar los arcos de movimiento del hombro e ir mejorando poco a poco los músculos y pues el manguito rotador, ¿no? Después, en la fase 4 tenemos una fase de mayor fortalecimiento. Aquí vamos recuperando fuerza y función para mejorar el control neuromuscular y movimientos específicos, para pues preparar al paciente para sus actividades. Y posteriormente, ya al final, tenemos la fase de retorno a la actividad y prevención de recaídas, ¿no? En caso de que sea un deportista, pues en esta fase vamos puliendo más su técnica y así. También estas fases dependen de la evolución de cada paciente. No hay un tiempo específico por persona, ya que cada uno tiene sus características, pero aproximadamente en cada fase podemos llevar unas 2 semanas por fase, 1 a 2 semanas, pero sí va a depender de cada paciente. Algunos manejan tanto dolor que para empezar a fortalecer y así, nos podemos atrasar más que con otras personas que avanzan, pues de una manera más dinámica. Y bueno, voy a profundizar un poquito más en cada fase. En la fase aguda, como comentaba, nos enfocamos en reducir el dolor, inflamación y edema. Aquí podemos aplicar distintos agentes físicos, principalmente aplicación de frío en una etapa inicial y posteriormente podemos ir aplicando calor con compresas e incluso hacer contrastes de frío-calor. También podemos usar agentes como la electroterapia, que son los toquecitos a través de parches, y aquí principalmente podemos usar, por ejemplo, una corriente que se llama TENS. También empezamos con movilizaciones. Estas movilizaciones deben de ser suaves, pueden ser tal vez en un inicio pasivos, o sea, con ayuda del terapeuta, y posteriormente que ya sean activas, suaves, o sea, que el paciente empiece a realizarlos por su cuenta. Y también tenemos técnicas de terapia manual que nos pueden ayudar a ir liberando estos tejidos blandos. Hay muchísimas técnicas, ¿no? Puede ser desde tipos de masaje hasta otras un poquito más específicas. Después tenemos la fase subaguda, que aquí hay que enfocarnos en mejorar el rango de movimientos y comenzar ya con el fortalecimiento de los músculos afectados. Es muy importante que no generemos dolor. Siempre, algunas veces tenemos esta idea de que entre más dolor es mejor. Sin embargo, no debe de ser ahí. Hay que mantener un, límite de dolor, ¿no? En una escala ENA, pues que no pase de 3 y de preferencia que no exista ningún tipo. Aquí ya nos enfocamos más en movilizaciones activas, menos pasivas. También muchos estiramientos para el hombro y para ir pues ampliando el arco de movimiento. Empezamos ya con un fortalecimiento de baja intensidad, obviamente. No nos vamos a poner a cargar pesas, ¿no? De más de 10 kilos o cosas por el estilo, sino es algo más tranquilo. También es importante enfocarnos en la movilidad escapular. O sea, tenemos que trabajar más en el control y estabilidad de la escápula mediante ejercicios específicos con retracción, depresión y rotación escapular. Todo eso se tiene que ir enseñando muchísimo al paciente para que sea más consciente de su cuerpo, ¿no? Mejorar la conciencia corporal. Y también podemos seguir utilizando agentes físicos, los anteriores que se habían mencionado, pero también podemos incorporar algo que se llama ultrasonido terapéutico y láser. Un momento, voy a tomar agua. Una disculpa. Y pues sí, el ultrasonido y el láser nos puede ayudar a ir, pues ayudando a cicatrizar los tejidos y reduciendo
la inflamación de de estas estructuras, como la bursa, los tendones del manguito rotador, etcétera. Posteriormente ya pasamos a nuestra fase 3, que es fortalecimiento. Como es obvio, esta fase nos enfocamos justo en fortalecer, en recuperar la fuerza, mejorar el control neuromuscular y de esta manera pues el paciente se puede ir preparando para sus actividades, ¿no? Actividades cotidianas y claro que deportivas. Aquí es importante enfocarse muchísimo en fortalecimiento del manguito rotador, o sea, hacer ejercicios como muy específicos para para cada músculo, ¿no? Como mencionaba, principalmente el supraespinoso, pero pues también podemos tener el infraespinoso, subescapular, redondo menor. También hacer ejercicios funcionales y en cadena cerrada es como muy recomendado. Por ejemplo, apoyarse en la pared, hacer como si fuera un tipo de lagartijas controladas. Claro que como fisioterapeutas tenemos que estar todo el tiempo al pendiente, ¿no? De cómo haga la técnica el paciente y que también no compense. Muchas veces tenemos esta maña de compensar para que nos salga, pero debemos de ser cuidadosos de que no se realicen este tipo de cosas. También ejercicios de propiocepción son muy importantes. Podemos hacer uso de pelotas, equilibrios, control postural y pues sí, en general es muy importante siempre meter ejercicios de propiocepción en cualquier lesión que tengamos y muy importante en deportistas. Y claro, entrenamiento postural, de ir haciendo el hábito al paciente de que en su vida cotidiana tenga una buena postura, pero también a la hora de realizar sus actividades deportivas o cotidianas, que no tenga como mañas, sino que justamente sea adecuado para evitar futuras lesiones. Tener mucha conciencia postural y corporal. Y por último, tenemos ya la fase de retorno a la actividad y prevención. Aquí tenemos que asegurarnos de que el paciente puede regresar a hacer sus actividades cotidianas y deportivas sin dolor y con el menor riesgo de recaída. También el tratamiento fisioterapéutico depende mucho de lo que ponga el paciente. Muchas veces los pacientes suelen ya no sentir más dolor o sentir que pueden hacer mejor sus movimientos y dejan de ir a terapia, pero vuelven al mes y es el dolor más grave, ¿no? Entonces es muy importante como pacientes tener este seguimiento y no deslindarnos desde el momento en que dejamos de tener dolor. Y bueno, en esta fase es checar la técnica en cada deporte específico, ¿no? Ya sea en natación, que las brazadas sean adecuadas a la hora de, no sé, béisbol, justamente no hacer una compensación y permitir el correcto movimiento del hombro. Y también podemos realizar entrenamiento deportivo específico. Claro, los fisioterapeutas no somos entrenadores, sin embargo, podemos agregar a la terapia ejercicios que ya vayan más con con la técnica, ¿no? Con la técnica y las actividades de cada deportista. También ya aquí es importante enfocar ejercicios pliométricos y de potencia, movimientos más explosivos que incluso pueden imitar la demanda de cada deportista. Por ejemplo, lanzamientos de balones, saltos, etcétera. Y también trabajar en un control neuromuscular más avanzado, o sea, enfocarnos más en la estabilidad del hombro, poner como retos a través de superficies inestables, que mantenga el control, em, utilizar como otro tipo de ángulos y etcétera. Y bueno, igual aunque no está en la diapositiva, vuelvo a reiterar que es muy importante educar como terapeutas para evitar una recaída en algún tipo, para evitar una recaída en general, de nuevo de o que se vayan complicando más estructuras o vaya avanzando la fase. Y bueno, esas fueron las fases como generales, pero igual en cada uno podemos ir siendo más específicos.
algunos pacientes pueden decir, tal vez mi objetivo a primer plazo es poder peinarme, ¿no? Muchas veces como terapeutas creo que ah, tenemos como algo ya muy estructurado y lo enfocamos y es esto para todos, pero hay algunas veces que tenemos que escuchar más y escuchar los objetivos también del paciente, ¿no? Em, Esto se puede ver justo. Tal vez el objetivo no es luego entrar a entrenar, ¿no? Tal vez el objetivo ahorita nada más es controlar el dolor para aguantar una futura competencia, etcétera. Y pues hay que ser muy conscientes también de lo que quiere el paciente y claro, sugerir y motivar a que siga un constante, pues sí, seguimiento de sus lesiones. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay algunas actividades que predisponen esta lesión? Sí, justamente como lo mencionaba, pues los movimientos que implican mucho repetición, principalmente encima de la cabeza, en flexión o abducción de hombro, suelen ser como los más comunes. En nadadores, de hecho, las nadadores que utilizan más como el nado tipo de mariposa que le llaman, suelen ser más predispuestos que tal vez el que realiza crawl. Claro que todos tienen como predisposición, pero se ha visto que estos movimientos son los que hacen más predispuestos a caer en este síndrome. Y Ujú. cuando están recibiendo la terapia, ¿deben evitar algunos movimientos al inicio de la terapia? Sí, se recomienda muchísimo que cuando apenas están siendo diagnosticados, no intenten forzar sus actividades cotidianas. Voy a poner un caso, de ejemplo. Un paciente en donde estoy haciendo mi servicio social de fútbol americano, tuvo este síndrome, ¿no? Y ya quería luego empezar a entrenar y le dicen jalar, ¿no? O sea, estar en el gimnasio y así. Y regresa al día siguiente con mucho dolor y es como, no tienes que hacer ahorita estos movimientos, no tienen que darse su tiempo de descanso para que permitan desinflamar y claro, lo que más se recomienda es evitar movimientos de este tipo, de alzar los brazos, de abducción y sí se recomienda como que se le dé el reposo, ¿no? Y creo que eso es en cualquier lesión, dar el reposo que amerita cada cosa. ¿Y alguna actividad de la vida diaria que deban evitar? Sí, por ejemplo, a la hora de dormir, muchos, y digo incluyéndome, dormimos como con los brazos así en la almohada y son como parte de la conciencia corporal es evitar ese tipo de movimientos y más que no sean prolongados, ¿no? Tal vez si vivimos solos, pues ni modo voy a tener que levantar mi brazo para alcanzar el cereal, pero sí evitar como estas posturas que duren demasiado tiempo, por ejemplo, al dormir. Sí, también se recomienda mucho como no dormirse sobre ese lado Sí. y como dice con los brazos arriba, pues porque son mecanismos que favorecen la inflamación de los tendones. Entonces lo Ujú. que se pretende de inicio pues es disminuir la, todas las actividades que favorezcan a esto. Muy bien, y sabemos que esta es una lesión por sobreuso y que básicamente estas lesiones se dan mucho cuando la fuerza muscular no es adecuada. Entonces, sí, esa parte de fortalecimiento es súper importante para el manejo de esta lesión. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Bueno, también algo que creo que no comenté en la presentación y me gustaría agregar es que es muy importante como deportistas hacer un correcto calentamiento justamente de miembros superiores, inferiores, calentamiento en general de todo, porque muchas veces empiezan a entrenar así de que llego tarde y ni modo, me salto el calentamiento y empiezo a entrenar, ¿no? Y esto sí puede hacer que sea un poco más propenso a lesionarse, en este caso de síndrome, pero en general de cualquier cosa. Y también al final de las actividades deportivas realizar un correcto estiramiento, que muchas veces creen que porque ya calentaron nos vamos a saltar el estiramiento final o viceversa. Entonces creo que sí es muy importante darle este tiempo de calentamiento y estiramiento posterior el hombro y en general al cuerpo. Y también no confundir que el calentamiento va a ser lo mismo que el estiramiento final,
el calentamiento tenemos que empezar a lubricar las articulaciones, etcétera. Chequen videos de cómo calentar correctamente. Y pues igual en los estiramientos, mínimo lo que se tiene recomendado es que en cada estiramiento muchas veces solo cuentan hasta 10 y ya, pero muchas veces es recomendado que cada estiramiento dure mínimo 15 segundos, pero lo ideal sería hasta 20. Y pues creo que ya. Ok, otra recomendación que tenemos al respecto es que la articulación del hombro es de las más móviles que tenemos en el cuerpo y que muchas personas creen que inmovilizándose van a resolver el problema y se congela fácilmente esta articulación. Entonces llega un momento en que ya no la mueven y que se puede complicar mucho más. Así es que siempre acudan a un especialista para que los oriente qué hacer y qué no hacer y no nomás decir me duele y me inmovilizo porque después puede haber consecuencias mucho más severas. Ujú. Muchísimas gracias, licenciada, y muchas gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Gracias, que tengan buen día.